De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. Bueno, ayer, mientras el INDEC difundía el número de pobreza, que es siempre a la misma hora, a las 4 de la tarde, se difunden las estadísticas del INDEC. A la misma hora, Karina Milei, la secretaria general de la presidencia, subía a redes sociales una foto con Susana Jiménez, que estaba en Casa Rosada porque iba a entrevistar a Milei, como contábamos, para el programa que tiene los domingos en Telefe. Eran ellas dos mostrando al perro Thor una secuencia o una simultaneidad bastante poco sensible respecto de lo que ocurría en ese momento, que era la foto de la pobreza al primer semestre, que es del casi 53% de pobres en la Argentina. Esto significa, como venimos charlando toda la mañana, que hay 25 millones de argentinos y argentinas, mayoritariamente chicos, porque la incidencia es mayor sobre hogares más populosos. Hay 25 millones de argentinos y argentinas, mayoritariamente, muchos de ellos, 7 millones de ellos chicos, que viven en hogares que no llegan a tener ingresos de 700.000 pesos por mes. Así que hay 25 millones de argentinos que viven en hogares que no tienen ingresos, que no alcanzan a los 700.000 pesos por mes. Esto significa que la pobreza en lo que va del gobierno de Milei subió 10 puntos. ¿Qué hizo el gobierno? Bueno, más allá de que Milei salió al balcón con Susana Jiménez y su hermana se sacaba la foto y subía a redes sociales, el que contestó fue Toto Caputo, el ministro de Economía, a través de Twitter, a través de su cuenta de X, donde planteaba que de haber habido la hiperinflación que ellos dicen que evitaron, los números hoy en día serían todavía peor. Pero esto lo que sí demuestra es que finalmente un salto devaluatorio con la corrección de precios de la magnitud que se hizo no fue compensada, como dijo Milei, que iba a ser compensada con planes sociales como la asignación universal o la suba de la tarjeta alimentar, de manera tal de evitar que lo que él llamaba que el ajuste lo pagaran los pobres. Porque además acá también está el impacto de la caída del poder adquisitivo de la jubilación mínima. Entonces no es cierto que ese ajuste iba a recaer sobre la casta, y me parece que estos números son bastante elocuentes respecto de dónde se sintió más fuertemente el impacto del freno de la economía y el fogonazo inflacionario post-devaluación. Mientras tanto, también ayer, hablando del impacto de la inflación en salarios y los sectores más relegados, el sector público y particularmente el sector de los trabajadores docentes y no docentes universitarios, mientras prometió vetar la ley de financiamiento, y esto lo va a hacer después de la marcha del miércoles, el gobierno ayer ofreció 5,8 para octubre, y esto fue rechazado en la mesa de la discusión por las universidades, que ratificaron entonces el paro para el miércoles de la semana que viene. Va a haber paro también del sector de los gremios del transporte, que son los que están más duros con el gobierno, sobre todo liderados por Pablo Moyano y los camioneros, pero a partir del conflicto de Aerolíneas Argentinas también se juntaron aeronavegantes, pilotos, pero también los de colectiveros de la UTA y los ferroviarios de la Fraternidad decidieron ir todos juntos a un paro el 17 de octubre. Y es muy notorio, pero muy, muy notorio, la diferencia de lo que está pasando con los gremios del transporte versus la actitud de la CGT. El gobierno ayer sacó, como les contamos, la reglamentación de la nueva ley laboral, que por primera vez habilita la posibilidad de que la indemnización esté por debajo de la indemnización prevista hoy por la ley de trabajo, que es un salario al año. Es decir, si las partes, a través de convenios colectivos de trabajo, acuerdan una modalidad que tenga que ver con la contratación de un seguro o ir haciendo aportes a una cuenta o a un fideicomiso, y el número total termina siendo menos que un salario al año trabajado, eso queda habilitado. Y a pesar de que esto ocurrió, la CGT va a ir el lunes sin que la presencia de camioneros, a entrevistarse con Guillermo Francos en la Casa Rosada. ¿Por qué? Porque ahí es obvio, muy evidente, que hay una negociación abierta. Por un lado, gremios como los gastronómicos o como el gremio de comercio, que podrían rápidamente firmar convenios colectivos de trabajo que introduzcan esta novedad respecto a la indemnización. Recordemos que sí o sí los gremios tienen que firmar nuevos convenios colectivos con la patronal para introducir estos cambios. Si no, los cambios
no rigen. Entonces es probable que algunos gremios vayan en esa dirección y el gobierno además dio un par de señales bastante claras respecto a las cosas que sí está dispuesta a negociar. Por un lado, estos gremios que van a ir el lunes a encontrarse con Guillermo Francos, bueno, lograron que el Congreso frenara la discusión de la nueva ley sindical. La nueva ley que el gobierno había propuesto y que después los propios diputados libertarios impidieron que avanzara en la Cámara de Diputados, tiene que ver con, bueno, promover que las reelecciones no sean indefinidas al frente de los sindicatos, que haya representación de las minorías, que las elecciones sean realmente competitivas y sobre todo el gobierno había amenazado, pero simplemente amenazó porque después negoció otras cosas, con quitar lo que es el aporte solidario, es decir, el aporte sindical obligatorio. En este contexto los gremios van a ir a seguir conversando con el gobierno, algunos decíamos, los del transporte no, esos van sobre todo en la línea más dura, porque entre otras cosas además la nueva reglamentación prevé que pueda haber despidos con causa a partir de bloqueos en las empresas, que es una modalidad que utiliza camioneros. Camioneros viene Moyano siendo Pablo especialmente crítico de esto también. Y la otra negociación grande que tiene que ver con los gremios de la salud, tipo DAER y compañía, bueno, tiene que ver con lo que está pasando ahora en el Ministerio de Salud. Ayer se anunció que renunció Mario Russo, el ministro de Salud, y que lo reemplaza Mario Lugones, dueño de la clínica del Sanatorio Güemes, papá de el socio de Santiago Caputo en la consultora de comunicación, son íntimos. Lugones y Caputo tienen la misma edad, el hijo, Lugones hijo y Caputo tienen la misma edad, los dos empezaron a trabajar con Durán Barba, armaron su propia empresa de comunicaciones y asesoraron a Milei hasta que se convirtieron Santiago Caputo en su mano derecha y en el asesor del Triángulo de Hierro. Lugones, el socio de Caputo, vive en España, pero está muy involucrado en las cuestiones de gobierno. Y ahora el papá, que ya decían que era como el ministro de Salud en las sombras, va a asumir Mario Lugones con el padrinazgo de Santiago Caputo, el amigo del hijo, en el Ministerio de Salud. Pero ya estaba muy metido, decían que era el ministro en las sombras, de un ministerio que maneja un montón de dinero que tiene que ver con las cajas de la Superintendencia de Seguro de Salud. Está también el tema del PAM y ahí la cobertura de medicamentos, etcétera. A Russo lo están, como ocurre muchas veces con las salidas en este gobierno, empiezan los rumores de que en realidad tenía que ver con corrupción, que le pescaron algunos chanchullos y que por eso lo sacan. Pero bueno, Lugones, el nuevo ministro de Salud, es el dueño del Sanatorio Güemes, socio en el Sanatorio Güemes de Cotino Siglia, el operador todoterreno de los negocios del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires, y de Luis Barrio Nuevo, el sindicato de los gastronómicos. ¿Se acuerdan que había sido los primeros que saltó a apoyar a Milei? Después se mantuvo bastante en silencio y ahora es el titular del gremio que parece que puede ser de los primeros que firmen estos nuevos convenios colectivos, socio además del nuevo ministro de Salud en el Sanatorio Güemes.